Estoy viendo aquí unas fotos de este álbum y por dónde ha salido mi abuela María, que yo siempre me he llevado muy bien con ella y era una abuela a la que yo he querido mucho porque ella se daba a querer y me gustaba a mí estar con ella. Para mí lo más importante de mi abuela María era lo buena que era y lo condescendiente con todo. A mí me permitía todo y hacía que yo me sintiera muy a gusto con ella. Me acuerdo que yo me acostaba muchas veces con ella porque ella era viuda de siempre y si se acostaba sola y aunque no se acostase sola, yo me acostaba con ella y con una prima mía que también se acostaba. Y yo nada más que podía, pues me iba a su cama, a calentarme allí un ratito con ella. Y lo que más me gustaba de mi abuela es que todas las noches, porque ella era muy golosa, me daba un trocito de chocolate además del bueno. Te estoy hablando de esto hace muchos años, entonces toda la gente no podían comer chocolate y eso para mí era un lujo. Y me encantaba quedarme con ella y sentirme calentito con ella. Qué bien estaba yo con mi abuela. Y la estoy viendo aquí en este álbum de fotos y me trae muy buenos recuerdos. Y también recuerdo de lo importante que fue esa mujer para mí porque tenía muchos valores y era una persona muy sensata, muy luchadora. Ella se quedó viuda muy joven, tan joven como que tendría unos 30 años, creo yo, cuando se quedó viuda. Y además se quedó viuda y embarazada. Y claro, cuando ella se quedó viuda, pues prácticamente ella no tenía medios para vivir y sin embargo se echó hacia adelante, no hacia atrás, y puso una medio tienda, vendía sardinas, vendía cosillas así sin mucha importancia, pero que le reportaban a ella una ganancia y le facilitaba la subsistencia. Y luego, pues lo más importante para mí es que supo luchar contra viento y marea. Se quedó, como digo, viuda y embarazada y tuvo también la desgracia de que el niño que traía se murió recién nacido. Entonces ella tenía que solventar cómo sacar a sus hijos adelante. Tenía 3 hijos, mi madre y mis 2 tíos. Y siempre me contaba lo mismo. Dice, yo me acuerdo cuando se murió tu abuelo, que qué desgracia, que esto, que lo otro, pero yo sabía que mis hijos eran lo más importante que me había quedado y yo lo tenía que sacar adelante como fuera. Luego se me fueron acumulando las desgracias, porque mi abuelo era del campo, trabajaba como jornalero y tenía un caballo y hasta el caballo, yo no sé si consecuencia todo de lo mismo, pues se le murió. Mi abuela quedó totalmente protegida. Desde luego yo me imagino que la familia la ayudaría, pero que a ella no le hacía falta ayuda porque ella contra viento y marea siempre estuvo dispuesta a sacar a sus hijos adelante. Su vida para mí pues es una vida muy importante de una persona que no se achicaba ante nada. Y otra anécdota es que esa me causaba mi tristeza, que me lo dijera. Dice que se quedó calva porque cuando murió su marido antes se ponía un luto riguroso y se quedó con el pañuelo puesto y no se lo quitaba ni para acostarse. Y de tanto ponerse el pañuelo en la cabeza, pues se le cayó el pelo. Una anécdota que no se me olvidará a mí nunca es que mi abuela, yo la quería a ella y ella me quería a mí. Ya lo último que voy a decir. Entonces me llevaba con ella a los baños de la Guarrita.
yo me montaba en el coche mula con ella y allí que nos íbamos. Estábamos, yo qué sé, 14 días o 7 días, no me acuerdo, eso ya no me acuerdo. Y yo lo que sí sé es que nos íbamos a un hotel. Y últimamente quería yo saber cómo era aquel hotel, porque a mí aquello me impresionaba. Y fui a verlo y el hotel, el hotel hoy, pues un verdadero desastre. A mí me parecía que aquello era el Palacio de Versalles y lo que era un sitio donde iban las personas con dolencias de reumatismo y eso. Y también me gustaba mucho ir a ese sitio porque yo me montaba con mi abuela en el Carreta, que era un tren de cercanías que iba de Huelva hasta Zafra. Y yo qué sé, a mí me parecía que yo en ese tren daba la vuelta al mundo y yo siempre me he sentido muy a gusto y muy contento con mi abuela. Espero que este recuerdo nunca se me pase. Buenos días. Bueno, pues yo soy la madre de Celia Valero. Estos son mis padres. Se llaman Francisco y Ángela. Se casaron hace ya muchos años. Nosotros somos 4 hermanos. Yo soy la tercera. Tengo un hermano que se llama Rafael, otro que se llama José, yo que soy Ángela y mi hermana Mari Carmen, que es la más chiquita. Mi madre siempre ha estado en casa. Nosotros siempre hemos estado al amparo de nuestra madre de chiquito. Mi padre trabajaba en la calle, evidentemente. Era albañil y por las tardes también tenía un huerto y recogía, pues sembraba muchas cosas, lechuga, patata, en fin. Era como un sobresueldo que teníamos en la casa. Para nosotros de chiquitos la vida siempre ha sido muy bonita, viéndola desde el punto de vista de ahora, pues siempre ha sido bonita porque nosotros nos hemos criado en la calle. Nosotros nos hemos criado en la calle, hemos jugado en la calle, hemos tenido nuestros amigos, no había tanta tecnología como hoy, con lo cual interactuábamos mucho más con otros niños y con otras niñas. Evidentemente la vida era mucho más sencilla que ahora. En la juventud, pues bueno, cada uno de mis hermanos pues tiene su vida. Tengo una hermana que está en Suiza, que lleva muchísimos años que está lejos, que está trabajando y tiene su casa montada allí en Suiza, y 2 hermanos que están aquí en España. Yo he trabajado también desde muy chiquita. Estoy muy orgullosa de lo que ha sido mi vida, que se la debo a mis padres, más a mi madre, que siempre es la que ha estado apoyándonos mucho más, quizás por el papel que hace la mujer en la familia. En fin, yo he intentado que mi casa pues que sea igual, que aunque mi marido y yo hemos trabajado, siempre hemos intentado los dos que mis hijas no carezcan de nada, se sientan queridas, se sientan protegidas, y que sea una labor de los dos, una función de nosotros dos, de mi marido que se llama Pepe y mía. Yo estoy muy orgullosa de lo que he conseguido hasta ahora con mis hijas. Tengo una que está lejos, que vive en Inglaterra, que está trabajando y es autosuficiente y se encuentra muy a gusto allí, y tengo otra que está en Sevilla, que es mi Celia, y en fin, la verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos conseguido en esta vida con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Ya no sé qué más decir.
bueno, pues nada, esta es nuestra vida, estos son mis padres y esta era la mía. Adiós. Váyale. Tú tienes, dame las gafas. Las gafas. Está ahí, a ver, a ver. A ver, el guión, esto parece El Jackie. Paquita Sala, ¿no? Ya era con 2 meses, Eso es. era un pasto Yo me alemán. acuerdo. Mi Mira, hermanillo, cuando llegó. leyendo esto. No, leyendo. Bueno, no, que tú lo que tú quieras. Improvisa. Tú cuéntame sobre el Jackie. Entonces me voy a quitar esto. ¿Cómo empiezo? Como Como la tú llegada quieras, del abuelo por el Rafael. principio. O la historia que más te gusta a ti. Una tarde llegó mi marido y va para el coche. Y dice, vení, que tenemos una cosita en el coche. Y trajeron mis hijas, y estaba yo, y era un perrito. Y, ¡oh, qué bonito! Tenía 2 meses. Poniéndole una bolita. ¡Ay, qué bonito! Todo el mundo loco con él. Y digo, ¿qué nombre le vamos a poner? Jackie. Le vamos a poner Jackie. Y el Jackie pues, se hizo dueño de la casa. Porque estaba en el mejor sitio, pero era muy bueno, pobrecito. Le gustaba mucho comer, era muy sinvergüenza. Cuando ya se espabiló, pues yo lo dejaba aquí, que yo vivía aquí cerca de una huerta, y yo lo dejaba ahí, y él se iba con a la huerta. Cuando ya se hacía amigo de todos los hombres del campo, tenían sus tierrecitas, y se hizo famoso el Jackie en el campito ese que tienen los abuelos. Y él, pues era un sinvergüenza. Se perdía. Y ahora muchas veces, pues, una de las mañanas, agarro y yo, este perro, que veo lo que está tardando. Me voy para la esquina y viene con el cartero del pueblo, que venía de repartir las cartas. Y venía con él. Y yo, el hombre, ya, bueno, no me di cuenta, pero digo, anda, pues venía detrás. Y yo digo, Jackie, chiquillo, ¿dónde viene? ¿De dónde viene? Ya estoy en la esquina, ¿no? ¿Verdad? ¿De dónde viene sinvergüenza? Dice, y salta el cartero. Anda, mire usted, si él se viene todas las mañanas conmigo. Y me lleva a la esquina, allá al final de la calle. Y de la calle después, pues, se viene conmigo. Y después, saber muy bien dónde tiene que entrar. Y es muy gracioso, él es muy cariñoso. Estaba con nosotros aquí muy a gusto. Pero un día, agarró y lo eché a la calle allí. Él no se iba nunca para el pueblo. Y entonces, que tarda. Venía mi marido por la tarde, mira que ya que yo no aparece. Cogimos el coche y lo fuimos por todos los alrededores. ¿Quién? El Tito. Por todos los alrededores. Y nosotros por unos campos, todas las vueltas que había por aquí, nosotros, Jackie, mi alma, ¿cómo estás tu sinvergüenza? ¿Dónde está? En fin, que el pobrecito apareció. Y en 15 días, pendiente del perro. Y todo el mundo sabía, además, toda la calle lo quería mucho y todo el barrio, porque éramos conocidos. Y entonces, a los 15 días, un señor que vivía ahí en la calle, pues le dice que estaba siempre puesto en una ventana, ¿verdad? Aquí en esta calle pasa, en una ventana, y se enteró que el Jackie se había perdido. Y entonces le dice, Rafael, mira, te voy a decir una cosa, no quiero que lo digas, pero tú me enteró que tu perro se ha perdido. ¿Y tú no sabes quién se lo llevó? Dice, ¿quién? Dice, ¿tú te acuerdas ahí hay un hombre que había ahí que era medio gitano? ¿El Pataleto? Le llamamos el Pataleto. Dice, yo sí, dice, pues ese un niño que pase, ¿verdad? Yo lo veía a ese niño pasar la bicicleta. Un niño que está en el río, en Coria, en aquel lado del río. Y ese niño lo vi yo un día que lo llevaba a amarrar la bicicleta para Coria.
Y claro, como él, muchacho, vio que estábamos buscándolo, y yo me enteré, pues mira, se la perdió a Rafael Catalina ya aquí, como era muy conocido por el barrio. Pues, y entonces nosotros agarramos, cogimos el coche, yo cogí una bolsa de plástico, en la cual cogí la cadena, y cogí todas las cosas para poderlo... Vamos, cogemos Jackie, vamos a Coria, pasamos la barca del río, para aquel lado, pasamos la barca. Y a la garra, y nosotros ya cuando llegamos a aquel lado del río, pues le decía, mire usted, ¿por dónde vive aquí el pataleto? El pataleto. Y dice, pues, sigue usted para adelante, aquí un poquito a la izquierda, hay un desvío, y ahí está, ese hombre vive ahí, con su familia. Bueno, pues fuimos lo que dijo el hombre, y agarró, y fui cuando llegamos ya al sitio, ya así alejado, pues le dice mi marido, viene ni allí, y digo, oye, ve tú, que yo no voy, que yo no tengo ganas de eso. Y se fue, y lo vio, y le dijo, mira, buenas tardes, usted, yo vengo por mi perro. Dice, ¿su perro? Su perro no está aquí, era así el pobre muy mal hablado, no, dice, ¿dónde está su hijo? Le dijo Rafael, y entonces le dice, ¿dónde está su hijo? Dice, pues por ahí por el campo está con unas cabrillas. Entonces agarro yo que me voy del sitio. Yo donde me quedé. Y entonces ya él fue a buscar al niño, y cuando ya lo encontró, le dijo, niño, vengo por mi perro. Dice, ¿por tu perro? Yo no tengo el perro. Dice, sí, tú te has traído el perro. Tú te has traído el perro porque el perro te lo traes tú, porque tú la amarras te la traes tú. Porque si el perro, porque persona estaba el Gramola, un vecino mío había aquí, y decía, el perro no viene porque está amarrado. Si no, el perro vuelve. Entonces el niño dice, tú, niño, dime dónde está el perro, si no, vente para tu casa y dime dónde está el perro. Entonces el niño se volvió con él y llegó a su casa. Y se metió para adentro, y estaba el pobrecito allí, delgado, el pobre, más hambre que traía. Y mira, cuando lo vio se volvió loco, se revolcaba, la verdad, se revolcaba, mira, cuando lo vio, por pobre porco. Y yo cuando lo vi, traía una peste. Estaba enmayado, pobrecito. Y la agarramos, y yo cuando por todo el camino, pues venía, te pasa esto por sinvergüenza, te pasa esto por golfo, por irte con que no debes, todo eso yo, verdad. No me mire, le decía yo, que te calles. Y ahora cuando llegué a casa, no entré en la casa. Y Rafael se reía, el pobre de abuelo se reía. Ahora cuando que llegue no entra en la casa, pero que con esa peste y asqueroso que viene, te va a la cochera. Así, espérate, los sinvergüenza, que eres un sinvergüenza. Porque también estuvo ese niño. Bueno, agarramos, llegamos, lo soltamos en la calle y salió todas las vecinas. ¿Tú te acuerdas de la gorda que había ahí? De la gorda que había que tenía un chiquillo desde su chiquilla. Este va a ganar el premio, ¿eh? Pero lo que estoy diciendo es verdad o mentira. Sí. Lo agarró y el pobrecito cuando se vio aquí, lo bajamos del coche, una carrera para rancho. Rancho es una casa que había ahí que le tiene rancho. Una carrera para allá, otra carrera para aquí. ¡Uy, Jackie, mi alma, dónde has estado! ¡Uy, qué gracioso! Mira, pobrecito loco. El pobrecito trae una hambre y una sed que no me vea. Pero yo no lo metí en la habitación, en la casa. Yo agarro y le digo, ahora te vas a dormir aquí como dormí allí, aquí, en la cochera. Y mañana ya te verás. A la mañana siguiente me levanto, voy a comprarle, voy a la droguería y voy y me compro unos guantes hasta el codo. De verdad, unos guantes son grandes hasta aquí. y un shampoo de perro. Era verano, claro, si no el pobrecito no le iba yo a lavar con agua caliente. Agarré y me puse en el patio con la manguera. Pues eso es verdad. Eso es verdad. Agarré y me puse en el patio con la manguera. Y le di un jabonado que yo no sé
sé cómo le quita el pellejo. y el pobre, en que no podía ir a ver, pues no te ves, te aguanta, por guapo y sin vergüenza. Pues, y los jabonetos, que yo no sé cómo el pobrecito no se murió de la monada que le di. Y yo, pero eso es la verdad, cuando ya me llevaba a la cabeza, que estaba en la cabeza, tú lo otro lo voy a poner aquí por la oreja. Por sinvergüenza, te ve así que te callas. Así que te callas. Está también Amparo, Mario Pepa, Adelita y yo. Tengo una amiga en el gym que es igual que Ana. Igual. Una amiga mía del gym tiene la misma cara que Ana. Aquí no sale, este sentadita como este vestido, no, el mismo que este no, este era rosa y este era celeste. Este era del cuerpo con los guantes y con todas las cosas para la procesión. ¿Y esta? Esta es el mismo día que Esta con un abrigo. Esta estoy con un abrigo. el mismo día que esta. Estamos en el invierno, Gadita Pérez, Josefita María Y esta también del día esta de también antes. del chalet, de misma que esta. Allí en el chalet de arriba. El chalet era de mis amigas y allí nos hacíamos la foto. Y esta sería más o menos porque el peinado es casi igual. Todos los años traía un traje. Este era celeste y este era un poquito marva. Todos los años un traje para el col. Este en blanco. Con una felpa. Y en la mano de darle los mangos, porque había que ponerse unos mangos para ir a misa. Esta tita de veces todo que no. Eso es Manolita, la mujer al fondo, lo de Valverde y el hermano. Eso es Valverde. Barberdeño. Bueno, cuando usted quiera comemos. O la del caballo. A mí me gusta esa. Y esta también. Pues estas mis amigas. Y esta también. Estos eran todos los vestidos blancos, ¿sabes? Menos María Pepa. María Pepa te da uno rosa o crudo, además todo blanco. Y la de aquí detrás también. Y detrás eran las otras más chicas, Encarna, Magdalena, Custodia, las que tenían un añito menos, pues esas no queríamos nosotros que se juntara con nosotros. Y ver si se venían detrás. Ustedes están muy chicas. Pero esa me gusta. ¿Has visto tu suegra? Mi suegra como una diva siempre. Vamos. Nació en el 68 y su revolución fue nacer en medio de un Jueves Santo. Sus recuerdos de niñez, un ático soleado, siestas de verano en el suelo, juegos inventados, los estáis molestando a los vecinos de su madre y los como coge el cinturón os vais a enterar de su padre, que se pasaba las horas leyendo antes de irse a la obra de nuevo. Coleccionista en la adolescencia de ideales utópicos y fantasías realizables, de estrofas de Aute y Serrat, de libros y cuadernos, de versos protesta de Blas de Otero y rimas románticas de Becker. Y en las claras de una comenzada juventud, cambió su Córdoba natal, su iniciada carrera y el bullicio familiar por un amor ferroviario que haría que viajar fuera su verbo preferido, Barcelona su destino durante 17 años y un bolsillo lleno de versos esparcidos por todas las estaciones e infinitos libros por leer. Madre de Patricia, la que riega sus oídos de notas musicales cada día con su cello, y de Samuel, un futuro ingeniero planificador de su tiempo y competidor nato. Cumpliendo los 40, se embarcó en estudiar una carrera,
y rodeada de 70 jóvenes se diplomó como maestra de educación primaria. Ahora distribuye su madurez leyendo su lista interminable de libros que se apilan por los rincones, escribiendo micros y poemas en los cuadernos que aún colecciona, haciendo lecciones de yoga, colocando por un rato la cabeza en el suelo y los pies en el cielo, rompiendo por unas horas el ritmo acelerado de la vida, practicando los movimientos envolventes, metódicos y lentos del tai chi. Y al caer la tarde, desde hace algunas tardes, se adentra en el dojo y con su karategi saluda al tatami y aprende karate. Pues esta es una foto de mi padre cuando era pequeño, tendría unos 4 o 5 años, en una bicicleta por la plaza de nuestro pueblo. Se ve que era invierno porque lleva un abrigo y esta foto siempre ha representado mucho en mi familia porque decimos siempre que representa bastante la personalidad de mi padre, porque sale él con cara de estar pasándoselo muy bien con la bicicleta y de estar disfrutando y de ser un niño travieso y que identifica mucho como mi padre creció para ser, que es una persona muy buena, muy amable, muy enérgico y eso. También en la foto se ve, está en blanco y negro, aunque ya para la época había fotos de color, creo, no lo sé. Pero está en blanco y negro porque sería una cámara antigua de mis abuelos y incluso puede parecer más antigua de lo que es, porque esa foto es de los 70, pero podría incluso parecer más antigua. Y no sé qué más decir. Y eso, que una foto muy bonita que significa mucho en mi familia y que nos gusta a todos mucho. Para pescado, íbamos a Chiclana, hacíamos excursiones, pero unas excursiones con algún fin, tampoco íbamos ni a playa ni nada porque a él no le gustaba. Después en Sevilla, los recuerdos de cuando yo era chica, pues básicamente él estaba siempre trabajando y ya volvía a almorzar y después a cenar y nos reuníamos algunas veces pues en el salón, la tele, la serie que hubiera en el momento. Y lo que sí recuerdo con mucho cariño es que siempre iba por las noches, cama por cama, a taparnos y a chucharnos un poquito. Y ese recuerdo lo tendré siempre, porque a pesar de que éramos muchas hermanas, ese detalle lo tenía siempre. Él iba a taparnos y a darnos las buenas noches. Después de mi padre tampoco teníamos mucho contacto, eran unos tiempos que los padres no jugaban con los niños, ni, bueno, siempre estaban trabajando fuera de casa, y los niños estábamos con los niños, con los hermanos, los amigos, compañeros de colegio. Y la figura del padre era importante porque estaba ahí, simplemente estaba ahí y era una figura importante. Él era una persona seria, pero a la vez tenía muchas relaciones, muchas amistades. Era conocido en su círculo social, pertenecía a varios clubes de la ciudad y bueno, estaba muy bien relacionado porque además tenía un negocio de compra y venta y promoción de viviendas. Entonces, pues las relaciones eran muy importantes para eso. Y bueno, pues no le iba mal, tenía un buen negocio, éramos muchos hijos, eran otros tiempos. Pero bueno, siempre estaba, cuando queríamos buscarlo a mediodía, sabíamos la bodeguita donde teníamos que ir del centro a buscarlo, que estaba con sus amigos, le pedíamos algo de dinero y claro, al estar rodeado de amigos siempre nos daba algo, nos invitaba. Pero bueno, eso eran pocas veces.
Otras veces, pues bueno, lo recuerdo tan serio y una persona muy estricta con los horarios de llegada a casa, con mis hermanas mayores, sobre todo, porque yo era la más chica y realmente no viví tanta represión, entre comillas, ¿no? Pero sí recuerdo de incluso haber llorado yo porque veía cómo pegaba a mis hermanas mayores, y eso era para mí traumático, bueno, para mí y para todas, que nos escondíamos, no nos atrevíamos a salir. Pero son recuerdos muy, muy oscuros y muy tapados, ¿no? Porque después era una buena persona y siempre recordamos que cuando él era pequeño estuvo en la Marina, creo que entró como voluntario, algunas fotos que nos enseñaba en los barcos, pero bueno, él dejó totalmente la Marina y ya de mayor hubo una campaña en el país donde se pedía voluntarios para la Marina porque hacían falta, pues habría poco personal, supongo. Y entonces él era de una asociación de marineros voluntarios y tuvo que estar yendo y viniendo a Cádiz diariamente durante un periodo de tiempo. Eso lo recuerdo como algo que yo no sé para qué servía, porque él tenía un cargo, acabó como comandante de intendencia de la Armada Naval, que sonaba así muy, muy ostentoso, pero vamos, creo que eso no servía para nada. Y era adepto al régimen de Franco, bueno, pues porque las cosas le vinieron así. En aquellos tiempos era o te callaba y estaba calladito o estaba a favor, pero vamos, si estaba en contra te tenía que estar calladito, más calladito todavía. Entonces, dentro de su círculo, bueno, pues tiraron para adelante y tal como vinieron las cosas. Después, más recuerdo así de mi padre, pues las cosas fueron pasando en una persona gruesa. También recuerdo que siempre tenía que estar a régimen de dieta, régimen alimenticio. Entonces mi madre le preparaba todo muy light, se diría. No podía comer sal, no podía comer grasa. Se preparaba todo así muy, muy bien en casa. Y después mi madre decía que se lo encontraba en el bar de la esquina comiéndose huevo con chorizo o cosas así. Era muy gracioso. Y se enfadaban por eso. Hubo otra época que en el barrio de Santa Cruz de Sevilla se estuvieron rodando varias películas internacionales y él, pues ya mayor, se apuntó a ser de extra y le dieron algunos papeles y venía muy contento porque había trabajado haciendo un papel de obispo en una película con Omar Sharif y Ava Gardner y algún que otro famoso, y entonces venía muy contento y le decíamos: ¿qué es lo que más te ha gustado del rodaje? Dice: los bocadillos que nos dan al final del rodaje y el buffet libre que hay. Se lo pasaba estupendamente y se apuntó, hizo varias películas. Otra que hizo se llamaba Entre dos orillas, una película de producción española, y trataba sobre un barco que iba de una orilla a otra del río Guadalquivir, donde vivían unas personas, y aparte sobre algo de corrupción. Él hacía de corrupto, se ponía a ensayar la voz de lo que tenía que decir, cuando después esa voz fue en off, pusieron la voz de otra persona. Pero bueno, él lo pasaba muy bien y así se relacionaba con otro tipo de gente. En fin, mi padre me dio mucha pena cuando se murió. Marcó su percepción de la guerra civil, que comenzó cuando ella tenía 20 años. Su tía también era maestra, así que no sorprende que ella también estudiase magisterio, aunque nunca llegó a ejercerlo, porque consiguió una plaza de administrativo en el Ayuntamiento de Lugo, donde trabajó hasta su jubilación. Fue allí donde conoció a Secundino, que había llegado desde una pequeña aldea de Orense para trabajar como músico en la banda municipal, y de esa manera había conseguido pagarse los estudios de comercio, para después llegar a ser jefe de contabilidad en el Ayuntamiento de Lugo, en la misma oficina en la que trabajaba Pilar. Pilar se casó a los 35 años, pero le dio tiempo a tener 4 hijas, aunque la segunda falleció antes de cumplir 1 año por una enfermedad grave, lo que la afectó profundamente.
pero ella era una mujer profundamente religiosa y eso la ayudó a superar ese duro trance. Pilar llevó una vida sencilla, dedicada a su trabajo y su familia, disfrutando de su independencia económica con una normalidad absoluta, lo que en esa época no era frecuente. Tanto es así que no podía creerlo cuando me enteré de que hasta 1981 las mujeres en España debían pedir permiso a su marido para poder trabajar, cobrar su salario, abrir una cuenta en el banco, sacar el pasaporte o el carnet de conducir. Mi madre hizo todo eso sin que yo supiese cómo la trataban las leyes españolas. Esta foto se la hizo sacar Pilar en un fotógrafo de A Coruña, ciudad que visitaba con frecuencia, para celebrar que había cumplido los 70 años. Curiosamente, al fotógrafo le debió gustar, porque la seleccionó para anunciar su trabajo en un tablón que colgaba en una céntrica calle. Así que durante unos meses, cada vez que yo pasaba por allí, camino de mi casa, tenía su recuerdo a la vista. En un pueblecito de la serranía de Ronda nació en el año 1913 mi tío Paco. Años después fueron naciendo sus 5 hermanas. Su padre se dedicaba al trabajo de sus tierras junto a sus hijos e hijas y trabajadores. Además, era negociante, compraba y vendía fincas. Su infancia y adolescencia fue feliz y llegó el momento de realizar el servicio militar, destinándolo a Sevilla. Cuando estaba a punto de licenciarse, comenzó la Guerra Civil Española, tuviendo que quedarse luchando en ella, viviendo el horror, sufrimiento y penalidades. Afortunadamente sobrevivió y regresó a su pueblo junto a su familia. Eran tiempos difíciles y había huidos, desertores o fugitivos en los montes. Un día, uno de ellos, alentado por un vecino del pueblo, fue a pedirle dinero a mi abuelo, pero él no se encontraba allí, sino que estaba solo mi tío. No podía acceder a su petición, pues no tenía dinero en su poder. El fugitivo insistía y no se venía razones. Mi tío se vio acorralado, quiso escapar por una ventana de la casa de campo y le disparó, muriendo en el acto. El fugitivo huyó, pero con la ayuda de muchas personas del pueblo que fueron en su búsqueda, consiguieron encontrarlo y hacer justicia. Con tan solo 26 años, y después de haber sobrevivido a la guerra, mi pobre tío tuvo la mala suerte de encontrarse con quien no debía. La persona a destra si chiama Elena. È nata durante la Prima Guerra Mondiale a Trento. È la seconda di cinque sorelle. La sua è una famiglia piccolo borghese, con il papà è un architetto e la mamma è una casalinga. Il papà è molto orgoglioso delle sue 5 figlie, belle e brave, ed Elena è la più bella, con una carnagione luminosa, una bella bocca piena e gli occhi scuri. Mentre le sue sorelle sono tutte molto brave a scuola, a lei non piace studiare. In compenso però è molto brava nei lavori di casa, sa cucinare, cucire, ricamare, lavorare a maglia. Sembra quasi che abbia già deciso che cosa
vi porterà la vita, e cioè di sposarsi e di avere dei figli e di tenere una famiglia. Elena è una persona serena, fiduciosa, che accetta la vita come viene, una grande lavoratrice, lavora sodo e non si lamenta mai, ed è piena di attenzione per gli altri. Si sposa giovane con un uomo che l'ama molto, ma che purtroppo ha il terribile vizio del bere. Hanno 8 figli, 4 maschi e 4 femmine. 2 di loro sono segnati da una terribile malattia, la distrofia muscolare. Malgrado tutte le difficoltà della vita, Elena non perde il suo sorriso, non perde il suo ottimismo, il suo amore per la sua famiglia, ed è sempre sorretta da una fede profonda in Dio. Intorno a lei si radunano sempre tante persone, possono essere gli amici dei figli, possono essere le sue sorelle, possono essere le sue amiche. Tutti vanno volentieri a casa sua perché lei accetta tutti quanti con un sorriso ed offre qualcosa. Non l'ho mai sentita parlare male di nessuno. È una persona profondamente buona, una donna forte, dolce e piena di amore.